profundo del ser mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. En mi vida está mi vida sin reserva, te pertenece mi amor. Y no hace falta un milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida si vivo en mi primer amor? No hace falta un milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer es suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarte. No hace falta. Dime dónde vas a estar, dime dónde pasearás, dime para ya no divagar. Quiero encontrarte, dime dónde llevarás tu rebaño a descansar, dime para ya no andar como errante.
Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Me da gusto saludarles como siempre, sabiendo que la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Bueno, denme un segundito, por favor, para checar la transmisión. Vamos a bajarle un poquito porque se mete el eco. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí está. Me parece que todo bien con la transmisión. Bueno, no sé si se esté viendo bien la imagen, si pudieran, por favor, avisarme. Parece que sí. Y bueno, les saludamos a todos en el amor del Señor, sabiendo que su gracia está con nosotros, que es una buena mañana otra vez para estudiar su palabra, para encomendarnos a su gracia y dejar que el Señor nos hable a través de ella, ¿verdad? Y que forme nuestros corazones. Así que sean todos muy, muy bienvenidos y gracias nuevamente por su esfuerzo de estar aquí temprano. Buenos días, Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo y bueno, que el Señor hable hoy a nuestras vidas como lo ha estado haciendo, ¿verdad? Cada uno de estos días, y seguimos orando unos por otros. Bendiciones. Amén. Buenos días también a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues es muy interesante cada día que nos paramos alimentarnos con la palabra del Señor. Esperamos en el Señor bendito que esta palabra sea de edificación para todas las familias cristianas y aún los que no lo son, que nos están viendo. Dios les bendiga. Amén. Bien, pues vamos a orar para empezar. Me parece que está todo bien, es que este teléfono que tengo no tiene señal, pero desde el teléfono de mi papá estamos tratando también de monitorear, así que dice que todo está bien. Pues vamos a orar. Papá, ¿quisieras orar para empezar? Claro, gracias. Sí. Padre Celestial, damos gracias nuevamente por este nuevo día. Amén, que nos permites una nueva misericordia. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque como dice la Escritura, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, permítenos que esta palabra que se exponga sea de edificación para la iglesia, para los hermanos en Cristo Jesús. Dice tu palabra que ella no regresa a ti vacía, antes hace lo que el propósito para el cual tú la enviaste, Padre, que sea de edificación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, antes de iniciar con nuestro devocional del día de hoy, quisiéramos recalcar y volver a mencionar sobre esta recolecta que estamos haciendo de productos básicos y víveres para ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Hemos recibido algunas llamadas de algunos hermanos con esta necesidad que ellos tienen y queremos ya iniciar el próximo lunes a repartir las despensas que bueno, la iglesia está necesitando, las familias están requiriendo, así que pues apelamos nuevamente a su generosidad, a su amor, a su sensibilidad y bueno, pues las puertas de la iglesia están abiertas todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche para que usted pueda llevar su despensa, con excepción del día domingo, de lunes a sábado solamente. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestra enseñanza. El Señor nos quiere hablar nuestras vidas. Hoy es nuestro devocional número 25, gracias a Dios. Y el tema de esta mañana lo he titulado, como dice el Salmo capítulo 19, versículo 12 y versículo 13, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Líbrame de mis pecados que me son ocultos, y les voy a pedir que me acompañen a esta cita, a este Salmo capítulo 19, versículo 12 y versículo 13. Dice así la palabra del Señor: ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice el salmista David. Líbrame de los que me son ocultos. Cuando él habla de sus errores, él se está refiriendo a sus pecados. Por eso cuando él dice líbrame de los que me son ocultos, se refiere a esos pecados ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Quiero leerles el mismo salmo en otra versión, la traducción del lenguaje actual. Dice así: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta.
líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Qué gran salmo, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos orado, incluso es parte de las oraciones de muchos cristianos. Señor, pues perdóname aún de mis pecados que no me doy cuenta, aquellos que están ocultos, ¿verdad? Y la pregunta que el salmista hace aquí es lo que se describe como una pregunta retórica dentro de la materia de la hermenéutica. Nos habla sobre preguntas retóricas en este caso, y este tipo de preguntas retóricas son las que no requieren de respuesta porque la respuesta está implícita en la misma pregunta. En este caso, la respuesta a la pregunta que él hace cuando dice ¿quién puede discernir sus propios errores? Pues la respuesta está implícita, es nadie. No se requiere que alguien le responda nadie, ¿verdad? Sino en la misma pregunta está la respuesta. Esa es la respuesta. No existe una sola persona que pueda discernir sus propios errores, ni una sola. Ahora, ¿qué significa en este texto la palabra discernir? Bueno, discernir significa conocer o tener un conocimiento especializado. En este caso, está hablando del corazón. En ese sentido, el Espíritu Santo nos está revelando en esta lectura que nadie tiene un conocimiento especializado de su propio corazón, ¿sí? Ninguno de nosotros tenemos un conocimiento especializado acerca de nuestro propio corazón, y es que en nuestro corazón se encuentran nuestros afectos, como bien sabemos que ya se ha enseñado. En el corazón radican nuestros sentimientos, están nuestras pasiones más profundas, están nuestros anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues es verdad, es imposible que conozcamos completamente nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de sentimientos, nuestro corazón está lleno de pensamientos, ¿no? Nuestro corazón está lleno de planes, de situaciones que muchas veces ni siquiera nosotros no conocemos, porque hoy queremos una cosa, mañana queremos otra cosa, hoy pensamos de una manera, al ratito ya estamos pensando de otra manera, ¿verdad? Solo es cuestión, a veces pasa en la vida, estás en la mañana y te reconcilias con tu esposa porque discutiste y le pides perdón y bueno, perdóname mi amor, le vamos a echar ganas, y la esposa, sí, mi vida, que te vaya bien en tu trabajo, ¿verdad? Y cuando llega el hermano al trabajo y se encuentra con un compañero y le cuenta el problema, el compañero le empieza a decir, no, eres un tonto, ¿para qué le pides perdón? Es que los hombres tenemos que ser más duros, más fuertes, las mujeres tienen que estar sometidas a nosotros, y entonces le cambia el pensamiento. En la mañana tenía un pensamiento y a los pocos minutos ya tiene otro pensamiento, ¿verdad? Entonces así es el corazón del hombre, hermanos. Hoy somos de una manera, al rato somos de otra manera. Por eso más adelante vamos a leer otro versículo, el de Jeremías, que todos sabemos que nadie dice que engañoso es nuestro corazón, ¿sí? Ahora, en nuestro corazón, como decía, se encuentran nuestros afectos, nuestros sentimientos y nuestras pasiones más profundas. Y sin embargo, a pesar de esto, la mayoría de nosotros nos mostramos bastante confiados a la hora de defender nuestra falta de culpa o cuando queremos defender nuestra inocencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba preparando esta enseñanza, se me venía a la mente el ejemplo de Caín. Caín, este joven, mató a su propio hermano porque su corazón se llenó de celos, su corazón estaba lleno de envidia, incluso odio. Pero cuando su pecado quedó al descubierto por Dios, ¿se acuerdan que lo mata y Dios viene a Caín y le dice, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Porque la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y cuando el pecado de Caín queda al descubierto, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y saben cuál fue la respuesta que salió desde su corazón de Caín? Porque estamos hablando de lo que hay en el corazón del hombre. La respuesta fue muy cínica, una respuesta muy descarada. Le dijo, no sé dónde está, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sí? Entonces es impresionante porque que Caín se sentía bastante confiado en su corazón al grado de responderle a Dios de esa manera.
¿sí? Caín tenía un corazón endurecido, Caín tenía un corazón insensible incluso a Dios. ¿Quién puede hoy responderle a Dios de esa manera, verdad? Oye, dame cuentas de tu matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar cuentas de mi matrimonio? ¿O qué pasó con tu esposa? Yo no sé, yo no soy guarda de mi esposa. Oye, ¿qué pasó con tus hijos? Yo no sé, ellos ya son grandes, ellos ya tienen decisión, libertad para decir lo que ellos quieran. Yo no sé, ¿acaso yo soy cuidador personal de ellos? Eso refleja un estado del corazón muy malo, muy confiado, muy seguro el punto es que de defender su inocencia. ¿Sí? Y el ser humano es muy dado todo el tiempo a defender su inocencia, entre comillas. ¿Cómo? Pues a través de justificaciones, ¿verdad? Señor, pues es que yo soy así por esto o por aquello, o ella tiene la culpa, o ellos me hicieron enojar, o lo que tú quieras. El ser humano es muy dado a defender su inocencia. ¿Sabes? Cuando le decimos a Dios cosas como, yo no tengo la culpa de que mi matrimonio esté mal, o yo no soy responsable de lo que está pasando en mi hogar, etcétera. ¿Sabes lo que refleja esa respuesta? Que estamos bastante confiados en nuestro corazón, ¿no? Estamos bastante confiados en nuestro corazón. ¿Qué opinas? Sí, sí es cierto, pero sin embargo debemos de conocer que Dios en su omnisciencia o omnipresencia, Él se da cuenta de todas las cosas. Sí, Él conoce y sabe también que ese corazón no está hablando verdad y todo esto. Entonces yo creo que Dios pregunta muchas veces esta situación como a Caín, pues para ayudarnos, yo creo, ¿no? Para regenerar el hecho, la cuestión hecha mal, la mala respuesta a tu esposa o la mala corrección a tus hijos. Dios lo hace en una exhortación para que nuestras vidas cambien, que sean mejor. Sí, bueno, sin embargo, el único que ha sido totalmente inocente de culpa ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y ni siquiera, escuchen lo que voy a decir, y ni siquiera Él mismo defendió su inocencia. Ni siquiera Él mismo defendió su inocencia. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 9 al versículo 11, dice que entró de nuevo Jesús al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Le pregunta Pilato, ¿de dónde eres tú? ¿Y qué dice a continuación? Pero Jesús no le dio respuesta, no le contestó nada, no se defendió. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y entonces Jesús ahí sí responde y le dice, pues ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado, refiriéndose a Judas. Entonces quiero que noten esto muy interesante. Jesús en ningún momento defendió su inocencia. Solo le aclaró a Pilato que la autoridad que tenía no era de él mismo, sino de Dios. Porque el mundo se jacta en tener una autoridad que en realidad no tiene si no le ha sido dada del Padre. El mundo se jacta de tener una sabiduría, la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se jacta de sus descubrimientos, se jacta de sus logros, pero aún la ciencia viene de parte de Dios. Y no solamente el cristiano, sino todas las personas. El mundo se jacta de sus habilidades, el mundo se jacta de sus logros como llegar a la luna o enviar un satélite al universo y que ahora estamos llegando a tal planeta o que ya descubrimos un nuevo planeta y se jactan, ¿no? Y que los rusos y los norteamericanos y los europeos, pero todo eso viene de Dios, queridos hermanos, y el mundo se jacta de todo eso. Entonces lo que estamos diciendo es que todo lo que tenemos y la autoridad que tenía Pilato se la había dado Dios y ni siquiera Jesús defendió su inocencia. De hecho, la Escritura dice que Jesús fue al matadero como un cordero. Él ni siquiera abrió su boca para defenderse. Ahora, el salmista, a diferencia de nosotros, pues entendía un principio fundamental para la vida espiritual. Y ese principio era que ningún ser humano posee toda claridad acerca del estado de su propia vida. Ningún ser humano posee la claridad total del estado espiritual de su vida.
Sin embargo, Jesús ha sido la única persona que sí ha poseído toda claridad del estado de su propia vida. Por ejemplo, si ustedes notan en la Escritura, Jesús dijo frases interesantes como: sean santos como yo soy santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía claridad del estado espiritual de su propia vida. En él no había nada oculto, porque él es la verdad. ¿Sí? Él es transparencia, Él es luz en todo el sentido de la palabra. En él no hay sombra, no hay duda de variación, también dice la Escritura. Él es el único ser que ha pisado nuestro planeta, que tiene total claridad del estado de su propia vida. ¿Quién de nosotros podemos decirle a nuestros hijos: hijo, sé santo como yo soy santo? O sé santo porque yo soy santo. Porque nuestros hijos a los minutos nos dicen: sí, papá, pero apenas ayer hablaste con malas palabras. No, papá, pero es que apenas tú ayer trataste mal a mi mamá. También Jesús en varias ocasiones afirmó ser el Hijo de Dios. En otras ocasiones afirmó que Él era el Mesías prometido. Incluso afirmó que era Dios mismo cuando le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Sí, Felipe le dijo: Señor, pues muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo has estado a mi lado y aún no le conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta de la claridad que tenía Jesús de su propia vida, de su ser espiritual, de su corazón, al grado de él nunca dudar y establecer y afirmar que él era el Hijo de Dios? Sí, vemos la diferencia, ¿verdad? Del inocente, no queriéndose, se me fue la palabra, el inocente no se quiere defender, ¿no? Y vemos culpables como Caín, queriéndose defender, ¿verdad? Defendiendo lo indefendible. Y así muchas veces nos pasa. Estamos actuando en pecado y queremos justificar nuestras acciones, queremos justificar nuestro pecado a como dé lugar, en lugar de reconocer lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, por eso el tema de líbrame de mis pecados que me son ocultos, que Dios nos ayude, que nos examine y que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, que es tan engañoso. Y es que cuando tú comentas que nos justificamos y que qué difícil es, eso se debe a algo que en el corazón tiene. El corazón del hombre es orgulloso. Y el corazón del ser humano por naturaleza no le gusta reconocer sus errores, no le gusta pedir perdón. Y sabes, eso una vez más demuestra lo que el salmista está diciendo: pecados ocultos. El estado del hombre, nosotros no conocemos el estado de nuestro corazón con claridad. Jesús sí lo conocía, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Él fue, como dices, un hombre en este planeta, el más transparente, que no, la humanidad no era digno de recibirlo, porque el pecado que hay desde que nacemos con pecado por herencia y todo. Sin embargo, él fue un hombre tan transparente que no había ningún pecado en su corazón. Y dice la Escritura que Dios estaba en Cristo perdonando consigo mismo a los pecadores, viendo el pecado, y él, un hombre de corazón puro, sincero, los estaba perdonando. Sí. Ahora, haciendo un contraste entre Jesús y David, pues David en el Salmo que acabamos de leer dijo: perdóname aún de mis pecados que me son ocultos. Perdóname aún de mis pecados que no conozco. ¿Por qué oró David de esa manera? Bueno, porque él no sabía con claridad su estado espiritual total, a diferencia de Jesús. Y tampoco nosotros conocemos con claridad nuestro estado espiritual completo. Ninguno de nosotros conocemos al 100% nuestro estado espiritual. Y eso nos enseña entonces la necesidad que tenemos de ir cada día a Dios. Amén. Y pedirle que nos muestre nuestra condición. Pedirle al Señor cada día que nos muestre nuestras flaquezas, que nos muestre nuestras imperfecciones, que nos muestre nuestro corazón, que podamos ir delante del Señor con humildad de corazón, ¿verdad? Con sencillez de corazón, y decirle: Señor, yo estoy igual que David, yo no tengo la claridad que Jesús tuvo, pero sin embargo sí tengo las preguntas que David tenía. Señor, tú eres el único que puedes traer a la luz mis flaquezas, tú eres el único que puede mostrarme mis debilidades, tú eres el único que puedes mostrarme mis pecados,
Tú eres el único que puede demostrarme mis deficiencias. Tú eres el único que puede mostrar lo oscuro que hay dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Tú eres el único, Señor, que puede realmente mostrar la condición que hay en mi corazón. Entonces, qué gran principio nos enseña el Señor cuando David va delante de Dios y dice, muéstrame mis pecados aún, o perdóname mis pecados que me son ocultos. Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Ahora, si tú dices, bueno, yo no sé cómo ir a Dios, o no entiendo bien esto de ir a Dios y pedirle que Él me ayude a darle claridad a mis pecados que me son ocultos, se lo voy a ilustrar de esta manera. Es como ir al médico cuando nos sentimos enfermos. Lo primero que nos pide pues son estudios de sangre, son estudios generales, ¿no? Radiografías para ver nuestro estado interno físico en general. Tú vas al doctor y le dices, doctor, me siento mal. ¿De qué se siente mal? Pues me duele de este lado, me duele la cabeza, me duele atrás, la espalda. Entonces el doctor dice, bueno, yo no sé si puede ser tu corazón, si puedan ser tus riñones, si puede ser tu hígado o algo. Yo no sé, yo no puedo ver a simple vista. Necesito, por favor, que te hagas unos estudios, hazte una radiografía, hazte una tomografía, hazte unos estudios de sangre, unos estudios generales. Nos vemos la próxima semana y entonces cuando yo vea tus estudios, yo voy a interpretar lo que tú tienes, voy a saber lo que tú tienes. Pero no es hasta que nosotros vamos con el médico, ¿verdad? Y le pedimos que él nos atienda, que entonces el médico nos va a saber atender por medio de estos estudios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios. Tenemos que ir a Él. Nosotros tenemos que ir a Jesús para que Él nos muestre nuestro estado interno espiritual y nuestro corazón, para que así nos haga saber cuál es nuestra condición actual. Tú no puedes saber, yo no puedo saber cuál es mi condición interna actual. Por eso yo decía al principio, a veces somos de una manera y luego somos de otra manera, porque ni siquiera nosotros sabemos cuál es nuestro estado espiritual. Más adelante vamos a leer, otra vez repito, Jeremías, engañoso es nuestro corazón, ¿sí? Y a veces tú dices, no, es que yo creo que físicamente, ¿no? Decimos, es que yo creo que a mí me duele el pecho por esto. Pero tú no eres médico, tú no eres experto, tú necesitas ir al médico porque el médico te va a decir, deja de estar tomando esas cosas que estás tomando y en lugar de beneficiarte, te están afectando, y así es el corazón del hombre. Tú no puedes decir, no, es que yo soy así por esto o yo soy así por acá. Tú necesitas ir a Dios, tú necesitas ir a Cristo para que Él te muestre cuál es tu condición interna actual espiritual. ¿Sí? Así es, podemos ir a Cristo también buscando la ayuda con nuestros pastores, con los consejeros, ¿verdad? A veces hay actitudes o formas de ser del ser humano que uno no sabe por qué actúa de esa manera, y va uno delante de los hombres que Dios ha levantado y les empiezas tú a platicar y ellos conforme a la palabra y discerniendo, ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Lo que hay en tu corazón es orgullo. Lo que hay en tu corazón es amargura. Algunos pecados que están muy escondidos por ahí y que a veces no son tan fáciles de ver, ¿verdad? Como la fornicación, el adulterio, que es evidente, ¿no? La mentira, pero el orgullo, la amargura, la falta de perdón, que está bien escondidito a veces ahí. Entonces es importante ir delante del Señor y decirle, Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay pecado en él. Así es. Sí, David estaba pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que le examinara aún lo más profundo, porque como que él solamente veía una parte de su vida, de su corazón, pero Dios conoce completamente el corazón nuestro. Como decías en un principio, las perspectivas, los planes, de repente pensamos de una forma, de repente de otra, y Dios conoce todo esto. El pecado que pudiera haber oculto dentro de nosotros, Dios nos los va a mostrar. Por eso debemos ir a Él, ¿verdad? Sí, claro. Porque no ir a Él es mostrar arrogancia, es mostrar orgullo. Hace rato poníamos el ejemplo de Caín, ¿no? Pues Caín no fue un hombre que se sintió redarguido en ningún momento. Él no se sintió mal, no se sintió triste. Él pensó quizá que era lo más normal, lo más natural, haber asesinado a su hermano.
¿sí? Él no fue a Dios, él no fue a decirle, Señor, siento una punzada de orgullo en mi corazón, una punzada de rencor contra él. Señor, yo siento una punzada de envidia contra él. Él te ofreció su ofrenda, se la aceptaste. Yo te ofrecí mi ofrenda, no me la aceptaste. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Sana este sentimiento malsano que tengo en mi interior. Señor, por favor, trae a mi vida claridad. Dime por qué estoy sintiendo esto o qué debo hacer. Por eso es que Dios cuando se acerca a Caín, le dice, Caín, parafraseado, ¿verdad? ¿Por qué me respondes de esa manera diciendo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Por qué te enojas? ¿Acaso si no hicieres el bien no estaría yo contigo? Le dice Dios a Caín. O sea, tú hace rato hablabas de que de que Dios quiere darnos oportunidad, ¿no? Sí, así es. Y ahí estaba Dios queriéndole dar la oportunidad a Caín, pero el problema de Caín es que el corazón de Caín estaba cerrado porque él nunca fue a Dios a confesarle su pecado. La Escritura dice que solo el que confiesa su pecado y se aparta es la única persona que alcanza la misericordia de Dios. Y si Caín no alcanzó misericordia de Dios, y si Judas no alcanzó la misericordia de Dios, fue porque ninguno de ellos dos quisieron llevarle a Dios su pecaminosidad y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, enséñame, ¿sí? Entonces, esto es algo muy necesario que debemos hacer todos los días, porque ahora sí, llegamos al versículo que venimos mencionando desde hace un momento, porque el mismo profeta Jeremías reiteró diciendo que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas y además perverso o sin remedio. Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Otra vez esta pregunta es una pregunta retórica donde está implícita la respuesta. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Ninguno de nosotros podemos conocer realmente nuestro corazón. Entonces, por más que nos propongamos mirar y examinar con cuidado nuestra vida, no podremos discernir nuestros propios errores porque la esencia misma del pecado reside en el engaño o reside en el corazón del hombre. Por ejemplo, Pablo exclamó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O en otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, me doy cuenta que hay un gran deseo de pecar dentro de mí, que era la concupiscencia de la carne. ¿Sí? Ni siquiera Pablo, escuchen esto, ni siquiera Pablo podía discernir completamente todo lo que había en su ser. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay dos leyes en mi carne, la ley de la carne y la ley del espíritu, ¿verdad? Una me dice que haga esto, la otra se opone contra ella y lucha constantemente. Y entonces él decía, esto es algo que está fuera de mis manos, ¿no? Esto es algo que realmente yo no puedo solucionar. Esto es algo que yo no puedo arreglar en mis propias fuerzas, porque esto es algo con lo que yo nazco, ¿sí? Con lo que yo nací. Es lo que decía mi papá hace un momento, lo dijo así de corridito. Él dijo esos pecados heredados, ¿sí? Y sí, claro, porque cuando nuestros padres Adán y Eva, ellos pecaron, a partir de ahí toda la humanidad cayó. Y entonces en ese sentido todos nosotros heredamos ese pecado en el sentido de que nacemos pecadores. Ya nacemos con ese pecado y al nacer con ese pecado en nuestro corazón, nos encontramos con limitaciones. Y esas limitaciones es lo que estamos tocando en esta enseñanza. ¿O esa limitación cuál es? Es que nosotros no podemos discernir ni conocer realmente lo que hay en nuestro corazón. Eso es algo que quedó afectado de por vida en nuestros corazones, ¿sí? Es algo que nos va a suceder todo el tiempo. Por eso pongo como ejemplo al gran apóstol Pablo, siendo un hombre que lo que fue, ustedes saben, todo su ministerio, fue el hombre que escribió más del 50% del Nuevo Testamento, y es un hombre que ahora lo vemos declarando y diciendo, miserable de mí, lo que no quiero hacer eso hago, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y nosotros también deberíamos exclamar desde nuestro corazón con la misma intensidad de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de este corazón que no conozco completamente? ¿O quién me puede ayudar a tratar con la enfermedad de mi corazón porque no lo conozco completamente?
Ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, 1 Corintios 4, versículo 4 y versículo 5, dice el apóstol: porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. O en otras palabras, el que juzga el corazón es el Señor. Versículo 5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, y es que lo que está oculto no puede ser tratado y posee toda la capacidad de descarrilarnos en nuestro caminar. Lo que está oculto. Por esta razón el salmista exclamó nuevamente: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque él está reconociendo, y nosotros debemos reconocer, que todo eso que está oculto en nuestro corazón tiene un gran poder para sacarnos de los caminos del Señor. Así es, ¿verdad? sí. Pero la mayoría de las veces, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos fallado, se esconden las personas, lejos de pedir esa ayuda, ir delante de Dios y reconocer que estamos mal o que está uno pecando. Uno se esconde, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Adán y Eva, que después de que ellos pecaron, después de que su corazón la llevó a la desobediencia, a desobedecer a Dios, ella se escondió, ella tenía miedo, ella tenía vergüenza. Y por lo regular, cuando las personas saben que hacen algo malo, se esconden, lejos de ir delante de Dios y reconocer su pecado y confesar su pecado y apartarse, se esconden. Bueno, muchos también se esconden porque no están dispuestos a dejar ese pecado. Entonces dicen: mejor que nadie sepa, y yo por acá sigo practicando esto que ya sé que no es correcto. Entonces decía mi esposo, ¿verdad?, que lo que está oculto no puede ser tratado. Bueno, pero si tú ya te estás dando cuenta que tu vida está en pecado, pide ayuda. Y si está siendo manifestado lo que hay en tu corazón, bueno, pues dale una respuesta a Dios. Dios si te está preguntando, no es porque Él no sepa, Él todo lo sabe, sino, bien dijo mi suegro, es porque te está dando la oportunidad. ¿Cuántos casos hay en la iglesia que pues a veces llegan ya en las últimas, ¿verdad? Oiga, pastor, pues no puede orar por mí, es que ya me estoy divorciando, ya me llegó ¿cómo se dice? La solicitud de divorcio, la demanda de divorcio, y pues yo ya hablé con mi esposa y no me quiere perdonar, no me quiere dar otra oportunidad, ya cambió las chapas de la casa, ya no me deja ver a los niños. Y yo le digo: ¿y cuál es el problema? Ya nos empieza a platicar la situación. Y son situaciones que traían arrastrando desde años atrás. Y nosotros siempre les decimos: ¿y por qué hasta ahorita vienes? ¿Por qué hasta este momento, ya cuando parece que ya no hay solución, vienes a pedir ayuda? Por lo que estamos diciendo, porque cuando ocultamos nuestros pecados, esos pecados no pueden ser tratados. ¿Cuánta gente va al doctor y le dice: usted ya tiene una enfermedad terminal? Sí. Pues ¿qué, no se sentía mal? No, sí se sentía mal, pero pues a mí me daba miedo venir al doctor. No, pues es que yo pensé que con un tecito me sentía mejor, con una aspirina todos los días me iba a sentir mejor. No, pues es que yo ahí, como iba más o menos entendiendo, yo le iba echando ganas. Y el doctor dice: pero si tú hubieras venido desde hace años, te hubiéramos podido salvar la vida. Hoy tu diabetes no estaría tan avanzada, hoy tus riñones no estarían tan afectados, hoy tu vista no estuviera tan deteriorada, hoy no estarías con este infarto al corazón que traes aquí, que estás a punto de morir. ¿Por qué? ¿Por qué ocultaste tu enfermedad? ¿No? Matrimonios, ¿por qué guardan sus problemas? ¿Por qué guardamos nuestros pecados? El salmista está diciendo: perdona esos pecados, aun los que me son ocultos. ¿Sí? Aún esas cosas, esas intenciones, esos deseos de pecar que yo tengo y que peco en mi mente, que mis pensamientos me traicionan, que aún nuestros pensamientos pecan y deshonran a Dios, y decimos: ay, no, es que es normal, es que el hombre así es por nacimiento,
El nombre sí es por naturaleza. ¿Quién no peca? Si David pecó, siendo el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, y Dios lo perdonó, y cometió adulterio y Dios lo perdonó. No, es que no es la misma condición, ni son los mismos tiempos, ni son las mismas épocas, ¿sí? Ahora el Señor, David no era sacerdote, él era un rey de una nación. Ahora nosotros somos sacerdotes del Señor, y cuando un sacerdote entraba a la presencia de Dios y pecaba, caía muerto inmediatamente. Ahora en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña con claridad que eran los tiempos de la paciencia de Dios. Hoy esos tiempos son diferentes. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios, y aunque son tiempos de paciencia, pero ya tenemos todo el conocimiento a nuestra disposición, que son las Sagradas Escrituras, y ahora el Señor dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Así es, amén. Entonces estamos viviendo épocas muy diferentes, y por eso mismo es que debes ir al médico, que es Jesucristo, y decirle: Señor, estos son mis pecados. Pero puedes ir a los pastores de tu congregación y decirle: tengo este problema familiar, este problema matrimonial, apenas suscitó, ¿verdad? Y yo no quiero que esto avance, no quiero un desenlace triste o trágico. ¿Nos puede ayudar? Y entonces vas a estar a tiempo de rescatar tu matrimonio, de rescatar tu familia, de rescatar lo que Dios te ha dado. Porque cuando tapamos nuestros pecados, no pueden ser tratados. Sí, así es. Y como dice Pau, ¿verdad? Hay gente que se acostumbra a malvivir. Y el asunto es que la propia conciencia de uno nos acusa. Así es. Pero ¿cuándo nos acusa? Cuando el Espíritu Santo está activo, cuando dejas trabajar al Espíritu Santo. Entonces tú ya no puedes más, y te identifica el Espíritu Santo con tu pecado oculto. Entonces tienes que ir a Dios, confesarlo y solucionar tu matrimonio, para con tus hijos, tu vida, que no haya nada oculto que te esté perjudicando. Sí. Ahora, al decir todo esto, pues recordemos el caso de Ananías y Zafira en la iglesia de los Hechos, ¿no? Sí, amén. Pedro les respondió. Ustedes ya saben la historia, no quiero ahondar mucho en esta historia, pero ellos, cuando deciden en su corazón, ¿verdad?, no ser genuinos, no ser sinceros, no ser verdaderos, Pedro les dice: ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón para mentir contra el Espíritu Santo? Ahí está el asunto. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué taparon su pecado? Como dices, ¿no? Que de repente se piensa de una forma y luego de otra forma. Exactamente. Y ellos cambiaron. Así es. El asunto ahí, el pensamiento. Y dice la Escritura acerca de ese cambio que, se me fue el versículo. El que cambia de parecer, como dice, es inconstante en todos sus caminos. Oh, sí, cierto, ¿verdad? sí. Es en Santiago está esa cita. Bueno, así es el hombre, ¿no? Y es que Ananías y Zafira, pues primero en su corazón proponen algo, ¿verdad? Y vamos a hacer, y vamos a ayudar a la iglesia, y vamos a contribuir, y vamos a dar de lo que Dios nos ha dado y todo. Pero cuando ellos ven que es mucho entre comillas, porque no era mucho en comparación a lo que tenían, y lo que tenían Dios se los había dado. Entonces ellos dicen: no, mejor vamos a decirle al apóstol Pedro que vendimos en tanto la propiedad, aunque había sido en tanto, ¿verdad? Como si a Dios le hiciera falta realmente lo que nosotros tenemos en términos así de egoísmo, ¿no? Y entonces dice: mira, Pedro, lo vendimos en tanto lo vendieron. Y dice Pedro: sí, ¿por qué decidieron en su corazón? ¿Cómo dice? ¿Por qué dejaron que Satanás llenara su corazón para mentirle al Espíritu Santo? Ahora, este matrimonio le permitió al enemigo entrar hasta sus corazones. Ahora, si ellos le hubiesen llevado a los apóstoles esa tentación, ¿verdad?, o esa prueba, esa situación que estaban viviendo, los apóstoles habrían tratado con su problema. Pero ellos prefirieron esconderlo en su corazón, y ya sabemos cuál fue el desenlace. Ya sabes cuál fue la conclusión, la consecuencia: la muerte. Primero murió el esposo Ananías, y después, cuando vino su esposa Zafira, que ya se habían puesto de acuerdo, le dijo: mira, ahí están los jóvenes, los pies de los jóvenes que acaban de llevarse muerto a tu esposo, y lo mismo va a pasar contigo. ¿Sí? Ahora, esta es una gran enseñanza
porque nos muestra con toda claridad que no puede haber otro resultado cuando nosotros escondemos en nuestro corazón nuestros pecados que la muerte espiritual. Que no nos pase lo de Acán en la conquista de Jericó, que guardó el anatema, y por haber guardado el anatema terminó apedreado él y sus hijos. Él y sus hijos. Entonces, no guardes más en tu corazón el anatema para no terminar en una muerte espiritual irremediable. Lo que debemos hacer es lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O el que tiene... o el que no tiene guardado en su corazón, el que no tiene oculto en su corazón su pecado, sino que lo confiesa y se aparta, esa persona alcanzará la misericordia y el favor de Dios. Ahora, noten lo siguiente, no es coincidencia que David haya reparado en la soberbia cuando pensaba en sus pecados ocultos, porque de todos los pecados, el más difícil de detectar es el pecado del orgullo, ¿verdad? El pecado más difícil de tratar es el pecado del orgullo, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice que con el orgullo viene el oprobio, o viene la desgracia, ¿sí? O vienen los grandes problemas, pero con la humildad viene la sabiduría. Cuando nosotros somos humildes y decimos, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, hay cosas que yo tengo en mi corazón que no están bien, ayúdame, las traigo delante de ti, pido consejería, pido restauración en la iglesia, ¿sabes? Ahí viene la sabiduría, es lo que dice el proverbio. Pero cuando tú guardas en tu corazón y dices a tu esposa, ¿sabes qué? Estos problemas que tú y yo tenemos son nuestros. Y nadie tiene por qué saberlos. Y no tienes por qué andarle contando al pastorcito, a la esposa del pastor, nuestros problemas. Nosotros los vamos a resolver y nosotros vamos a salir adelante, ¿no? Y tú te callas. Y aquí el que mando soy yo. Y la esposa, no, pero mi amor, hay que pedir apoyo y hay que pedir ayuda, que nos ayuden en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. No, que nadie sepa, que a ellos, ¿qué les importa, no? Ellos también tienen sus problemas y nosotros tenemos los nuestros. ¿Sabes cómo se le llama eso? Orgullo. Eso es orgullo. Y tu corazón está lleno de orgullo y sabes que después del orgullo viene la caída. Después del orgullo viene la destrucción. Y tú no quieres eso para ti, para tu matrimonio, para tu hogar, para tus hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no ser orgullosos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón cuando cometen un error, a decirle a nuestros hijos, no se justifiquen. Ayer algo así nos sucedió con las escuelas, las clases en línea que están dando ahora por internet. La profesora empezó la clase de inglés de Dani, ¿verdad? Y entonces la profesora le dice, a ver, Dani, bueno, lo que pasa es que Dani entró 5 minutos tarde a la clase porque hubo un problema de conexión, les mandaron una liga que no era la correcta y eso nos hizo perder el tiempo. Entonces cuando ya por fin entra la clase en vivo, la profesora se nota que ya estaba molesta. Y entonces la profesora le dice a Dani, a ver, tú que llegaste tarde, ahora explícame de qué se trata el ejercicio. Y entonces en ese mismo tono, nuestro hijo Dani le responde en inglés, I don't know, no sé. O sea, la maestra con molestia y Dani con orgullo en su corazón. Los dos en la misma condición espiritual, ¿verdad? Y entonces se acerca a mi esposa y le llama la atención a Dani y le dice, ¿por qué respondes de esa manera? Tú no tienes por qué responder. No, pues es que yo no sé, es que la misma está hablando mal. Me está exhibiendo. Es que la misma está exhibiendo. Ah, entonces tú también la estás exhibiendo a ella. Entonces aquí es una guerra de orgullo. A ver quién puede más. A ver quién sale vencedor, entre comillas. El orgullo en el corazón es un gran problema, es un gran pecado. Porque por orgullo en el corazón del hombre es que no se arrepiente de sus pecados. Es que por orgullo del corazón del hombre no va a Dios. Porque el hombre es sabio en su propia opinión, ¿verdad? Sí, es cierto. El ser humilde es reconocer y humillarse delante de Dios, que sabemos que Él tiene la respuesta y que nos estamos dando cuenta. Fíjese que la persona que se da cuenta de la soberbia, del orgullo de uno mismo, es muchas veces con quienes tratamos en la familia y todo eso. Uno se fija en su vocabulario,
en su forma de ser, que hay orgullo en la persona y pues oremos por ellos, ¿verdad? Porque no se fijan que hay un pecado oculto que los está perjudicando y se acostumbran a malvivir. Exacto. Yo entiendo Sí. eso. Sí, dice la Escritura que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué tiene de malo? Decía ayer mi hijo Dani, pues, I don't know, ¿verdad? Yo no sé la respuesta. ¿Qué tiene de malo? Oye, tú te lo buscaste. Sí, en la iglesia estuvimos dando un estudio del orgullo, ¿verdad? Y algo que quedó marcado en ese estudio es que Dios aborrece al orgulloso. Dios aleja al orgulloso mira de de él. lejos al Proverbios altivo, 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces está muy claro. Y decíamos, muchas veces te vas solo a los pecados, ay no, el adúltero, el fornicario, el homosexual, ajá, pero tú eres una mujer sumamente orgullosa, eres un joven o una señorita sumamente orgullosa, que cuando se te muestra tus errores, que cuando se te muestra tu pecado, lo primero que haces es justificarte, siempre piensas tener la razón y que tú puedes solucionar. Es tan triste cuando Dios saca a la luz un pecado en la congregación y nosotros nos enteramos, y lo que nosotros queremos hacer es no sentar a la persona en una silla para enjuiciarla y apedrearla, no, lo que queremos es ayudarlos, llevarlos a un arrepentimiento, que aunque el arrepentimiento realmente no viene por nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien los convence de pecado y los lleva a buscar ese arrepentimiento, pero nosotros conforme a la palabra los llevamos a eso, a reconocer. Y es tan triste ver personas que teniendo en las manos, teniendo las pruebas, teniendo los mensajes, teniendo todo, dice, no es cierto, no, yo no lo hice, no, para nada, y se esconden de Dios. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Se esconden de Dios? ¿De qué manera? Empiezas a escuchar, ya no leen la Biblia, ya no oran, en la iglesia ya dejan de compartir con los hermanos. ¿Saben por qué? Te estás escondiendo de Dios porque no quieres que tu pecado sea manifiesto por tu orgullo, porque dices, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero Dios mira todo. Y luego predicamos a un Dios de amor. Y pienso en esto porque estoy leyendo una aportación que nos hace la hermana Rael Godoy desde Guadalajara, y ella nos cita el Proverbio 6:16, cuando dice: 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Así dice ella, el viejo Salomón. Y encabezando esta lista de estos 7 pecados capitales están los ojos soberbios, los ojos altivos, el orgullo en el corazón. Claro. Entonces, y predicamos de un Dios amoroso, ¿verdad? Y decimos, Dios es amor, pero nosotros somos orgullosos. Entonces, ¿cómo Dios puede tratar nuestro corazón con su amor cuando tenemos un corazón endurecido? ¿Cómo tú puedes abrazar con amor a uno de tus hijos si tu hijo te rechaza? O sea, hay una barrera, ¿no? Para que tú puedas manifestarle el amor a tus hijos. Tú lo quieres amar, lo quieres besar, lo quieres perdonar porque te das cuenta de sus faltas, ¿verdad? Sí, pero cuando llegas y le dices, mira hijo, ven, quiero hablar contigo, quiero decirte que yo te quiero mucho, mira, quiero decirte que yo soy tu padre, yo soy tu mamá y nadie te va a amar más que yo. Y empiezan, no me salgas con tus rollos, ¿verdad? Ya sé lo que me vas a decir. De seguro ya te enteraste que ando fornicando con mi novia, o ya te enteraste que me ando saliendo de clases, o ya te enteraste que ando fumando, o que ando haciendo esto, y ya me vienes a echar tus rollos. Entonces es bien difícil poder tratar con el corazón de nuestros hijos porque hay orgullo, o cuando hay orgullo en ellos, ¿no? Sí, el libro de Santiago dice, oh almas adúlteras, porque están viviendo 2 formas. Sí. Una de la iglesia espiritual y otra del alma en el mundo. Sí. Entonces, si nosotros queremos experimentar el amor de Dios, si nosotros queremos experimentar la gracia de Dios para cada día y la misericordia de Dios, pues miren, la palabra misericordia se deriva de 2 palabras, miseria y cordia en el griego, que habla del corazón. Cuando tú vas con el cardiólogo,
¿sí? Usa la palabra cordia, que significa corazón. Entonces, cardiólogo significa el estudio del corazón. Esa es la palabra cardiología. Ahora, Dios dice que Él quiere tener misericordia de nosotros. Él quiere tratar las miserias de nuestro corazón. Amén. ¿Cómo? Con su amor, con su perdón. Pero cuando el corazón del hombre es tan orgulloso, entonces ¿sabes lo que te puede pasar? Que los que somos hijos de Dios vamos a ser disciplinados por Él. Porque el padre que ama al hijo lo disciplina, ¿sí? Al que ha tomado por hijo lo azota, pero al que es bastardo lo deja que haga lo que quiera, ¿sí? Porque no es hijo de Dios, aunque diga que es hijo de Dios y dice, no, pues yo peco y no me va mal, yo hago lo que quiero y mira qué bien me va. Un hijo de Dios, ya Dios lo habría disciplinado y ya habría aprendido a través de la humillación el orgullo de su corazón. Pero esas personas que andan como si nada y se dicen cristianos, pues no son hijos de Dios. Dios los deja que hagan lo que ellos quieran. El Señor está alejado de ellos. No pertenecen a su redil, no pertenecen a sus hijos. ¿Y todo por qué? Por el orgullo. Por eso es que el proverbio que estamos leyendo dice que el orgullo del hombre lo humillará. Entonces, este proverbio nos enseña que hasta que nos vemos humillados, reconocemos el tamaño del orgullo de nuestros corazones. Saulo, por ejemplo, era un hombre sumamente orgulloso. Ustedes saben, se enorgullecía de su conocimiento, de su nacionalidad y bueno, hasta de matar a los cristianos. Pero hasta que el Señor lo humilló y le enseñó todo el orgullo que había en su corazón, fue que reconoció su verdadera condición espiritual. Saben, a muchos cristianos Dios los está humillando por su orgullo. Hoy estás quizás siendo humillado por Dios por tu orgullo. Matrimonios que no reconocen que están fallando, Dios los va a humillar. Jóvenes que están jugando con su santidad, Dios los va a humillar. Cristianos orgullosos, Dios los va a humillar. Que no nos pase lo que le pasó a Faraón, que como Faraón tuvo varias oportunidades y él endurecía su corazón pese a que veía las maravillas de Dios. Al final Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, le vas a dictar esta otra plaga, pero no te va a oír porque ahora yo soy quien le ha endurecido el corazón a Faraón. Que no nos pase lo de Faraón, que el Señor nos esté dando oportunidades cada día y que sea tanto nuestro orgullo y cerremos nuestro corazón que el Señor nos diga lo de Faraón, ahora yo voy a endurecer tu corazón para que no entiendas, para que no alcances el perdón. Dios no quiere eso, ¿verdad? Ahora, el orgullo es un pecado que se esconde tan bien en nuestro corazón que lo único que lo puede sacar a la luz es la humildad. Humildad, por supuesto, obrada por el Espíritu Santo que está en nosotros. Cierto comentarista dijo que nadie está tan cerca de caer como aquel que está confiado de estar bien parado. Ahora, siendo honestos, todos poseemos una gran capacidad de ver el pecado del orgullo en nuestro prójimo, pero carecemos de mucho discernimiento a la hora de examinar nuestra propia vida. Eso pasó con David cuando se acostó con aquella mujer casada llamada Betsabé, ¿se acuerdan? Realmente a David en el momento no le pareció tan grave lo que había hecho. Quizá pensó, bueno, yo soy el rey, no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Betsabé simplemente tiene que aceptarme. Ella se asomó, se bañó, desnuda, sabe que desde mi balcón se ve. Bueno, Urías no tiene por qué enterarse. Y un sinfín de excusas orgullosas pudieron pasar por la mente de David. Pero ese pecado de David, no el del adulterio solamente, sino el de ese orgullo. Dice la Biblia que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra y David no salió a la guerra. ¿Sí? Dios trató muy duro con ese pecado, repito, no solo con el pecado del adulterio, sino con el pecado del orgullo. Pero antes de tratar con ese pecado de orgullo, tuvo que enviarle al profeta Natán para señalarle esos dos pecados. Y cuando se lo señala, le dice, tú eres ese hombre. ¿Sí? Ustedes saben, le dio la metáfora, la analogía, la ilustración de las dos ovejitas, ¿verdad? De la ovejita de un hombre pobre, etcétera, y al final lo encara, lo confronta, y cuando David entiende de la falta que había cometido el supuesto hombre que era él, le dice a Natán, tú eres ese hombre.
Sí, David era ese hombre que estaba ocultando dos graves y dos grandes pecados: el pecado del adulterio y el pecado del orgullo. ¿Y sabes algo? Si tú eres hijo de Dios, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios va a tratar con tu orgullo y cualquier otro pecado que tengas oculto. Más vale que le digamos en esta mañana, como David dijo: perdóname de mis pecados que me son ocultos. Sí, fíjate que ahí donde estás comentando Sí. algo bien interesante se me hace, que siendo honestos todos poseemos una gran capacidad de ver el pecado del orgullo en nuestro prójimo, pero carecemos de mucho discernimiento a la hora de examinar nuestra propia vida. Y Mateo 7:5 dice: hipócrita, primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver, para que luego puedas sacar la viga del ojo de tu hermano. Entonces quiere decir que el hipócrita ve lo que hay en las personas que lo rodean o en sus propias familiares, pero no se puede examinar a él mismo o lo está ocultando. Sí, por el mismo orgullo. Sí, por ejemplo, orgullo. el hermano Ignacio nos da la cita de Proverbios 21, versículo 2, que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Sí, ¿Sí? así es. Por eso Proverbios es el libro de la sabiduría de Dios. Entonces, qué increíble. Por ejemplo, también el hermano Osvaldo, gracias por sus aportaciones que nos complementan esta enseñanza, ¿no? Él nos cita Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No seas orgulloso en tu corazón. ¿Sí? No creas tener siempre la razón. No creas tener de todo la verdad. No te sientas el supermarido, no te sientas la superesposa, no te sientas el superhijo, no nos sintamos los superpastores. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos para que Él pueda enderezar nuestras veredas. Porque hay muchas cosas que están torcidas en nuestras acciones y porque están torcidas en nuestro corazón. Pero no es hasta que reconocemos al Señor en todos nuestros caminos que Él va a enderezar todas nuestras veredas, ¿verdad? Ahora, el salmista sabía que la soberbia no confesada se convertía en un amo implacable que domina la vida de la persona y lo lleva hacia la perdición. ¿Qué cosas estamos viviendo hoy en día, no? Lo voy a repetir: la soberbia no confesada, el orgullo no confesado, el pecado no confesado se convierte en un amo implacable que domina la vida de la persona y lo lleva hacia la perdición. El pecado y la mentira y el estarte ocultando, eso te esclaviza. Pero el confesar tu pecado y reconocer, eso trae libertad. Sí, el reconocer que hay orgullo en ti, el ser humilde y decir: por favor, necesito que me ayude, eso va a traer libertad a tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hay pecado en la vida, las personas se esconden, ¿verdad? Buscan la oscuridad y lo que menos quieren es que se les hable conforme a la palabra de Dios. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas de Dios. Así que si hasta el día de hoy pues tú has estado escondiéndote y sabes que tienes ahí pecados ocultos, quita el orgullo de tu vida. Si a lo mejor era por temor, porque no quieres ser humillado por los demás cuando sepan lo que tú estás practicando, mira, es mejor que Dios te ayude a que venga de parte de Dios esa humillación y ese quebranto. Me recuerdo del rey Nabucodonosor, que él fue un hombre muy orgulloso, estaba lleno de orgullo y de altivez en su corazón, y Dios lo humilló hasta hacerlo como un animal, como una bestia, y terminó reconociendo la gloria de Dios, a diferencia de Faraón, que Dios endureció su corazón. Así que es mejor que tú digas: Señor, reconozco mi pecado,
y trata con él lo que tengas que tratar. Y si tienes que desbaratarme como esa vasija en tus manos, desbarátame, aunque me duela, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él pecado y trata con él. Mira, María Elisa nos cita el Salmo 51, un gran salmo que dice, David, ten piedad de mí, oh Dios. Así es. Conforme a tu misericordia. Ahí no vemos un corazón orgulloso. No. No vemos a un corazón, como acabo de decir, que está permitiéndole al orgullo que sea su amo y que se convierta en un pecado indomable. David le está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira, hasta me estremece el leer este salmo, ¿verdad? Trae un impacto tremendo porque, ¿sabes una cosa? Nuestro Salvador Jesucristo fue el hombre más humilde de toda la tierra. Y él dijo, ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas. Que aprendan. Sí, ahora, él no fue un hombre orgulloso, pero fue un hombre humilde. Amén. ¿Sí? Él no necesitaba ser orgulloso para demostrar su humildad. Él era el Hijo de Dios, era perfecto, sin embargo, fue humilde en todos sus caminos, en todo su proceder. Cómo le hablaba a la gente, cómo muchas veces mejor se quedó callado, cómo él se iba a orar, cómo él aún a sus agresores los amaba. Aquel joven rico, ¿te acuerdas cuando le dijo, todos los mandamientos los he cumplido? ¿Y qué dice? Y Jesús lo amó. Sí, amén. Lo amó a pesar, oigan, a pesar de que Jesús sabía que no era verdad lo que él estaba diciendo. Porque pudo haber dicho el versículo, y Jesús lo encaró y le reprochó, y no, y le dijo, y Jesús lo amó. Le dijo, solo una cosa te falta, ¿verdad? Y de esa manera le hizo ver que todo lo que él decía que hacía no era real, no era verdad, ¿sí? Pero no es hasta que el hombre, ¿verdad?, humilla su corazón y viene delante de Dios que podemos recibir el favor de Dios. A mí me impactó esto, que la soberbia no confesada se convierte en un amo implacable que domina la vida de la persona y lo lleva a la perdición. Y eso es muy cierto, porque un pecado no confesado se convierte en tu amo, en tu Señor, en tu dueño, y te haces implacable y lo practicas y lo quieres más y más y más y más. Sí, como dice Apocalipsis, un abismo te lleva a otro abismo. Lo acabas de decir muy bien, ese pecado te lleva a otro pecado y te lleva a otro pecado, porque el pecado del orgullo, que es el pecado no confesado, pues simplemente desarrolla, produce muchos otros pecados. Sí. Yo creo que muchas personas caen en muchos pecados por orgullo, porque no escucharon el consejo, porque no escucharon ya sea el consejo de la palabra de Dios, porque los jóvenes no escuchan el consejo de sus padres, porque los matrimonios no escuchan los consejos también de sus padres, cuando los padres temen a Dios, cuando no escuchan el consejo del pastor. ¿Cuántas veces se les ha aconsejado a los hombres, no tienes por qué subir a una mujer a tu auto si no es tu esposa? Tú a solas con una mujer no debes de darle ray a la secretaria, ni a tu amiga, ni a tu compañera. Mira, si hay una gran tormenta y sientes feo porque va mojándose, párale un taxi, págaselo y que se vaya. Y ellos dicen en su orgullo, no va a pasar nada. No, si yo temo a Dios, no va a pasar nada. Igual con las mujeres, ¿cuántas veces se les ha aconsejado y se les ha dicho, tus amigos, mujer, una mujer casada, tu amigo debe de ser amigo de tu esposo, y tú no tienes por qué estar teniendo conversaciones con otro hombre cuando no está tu esposo presente, o mensajitos a horas largas, ¿no?, de la noche. Y ellos dicen, no pasa nada, solo estoy aconsejándolo. Ay, no, es que me buscó porque le está yendo mal con su esposa, es que no lo entiende. Y en su orgullo dicen, a mí no me va a pasar. Señoritas que caen en fornicación, que se les dice a los jóvenes, no te unas en yugo desigual. No va a pasar nada, yo la voy a evangelizar. Y en la iglesia siempre les decimos a los jóvenes, cálmate, si el noviazgo no es un campo de misionero para andar evangelizando, estás equivocados. La Biblia lo dice, no te unas en yugo desigual. Y les decimos a las señoritas, no permitas besos, caricias, di no a la fornicación. Y ellos dicen, a mí
no me va a pasar. Ese es orgullo, ¿no? Están llenos de orgullo. Y Dios no puede tratar con el orgullo si Claro. no lo reconoces. Claro. Si no, mira, por ejemplo, Lourdes Medina nos cita Proverbios 16:5 y conecta muy bien con lo que estás diciendo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará sin castigo. Sí. Abominación, ¿sabes lo que es abominar? Es algo que a Dios le da asco. Asco. Es lo que, sí, es algo que Dios detesta, y cuando tú detestas algo te da asco, ¿verdad? Y dicen, no lo puedo ni ver, Así es. ¿sí? Ni siquiera podría tocarlo o probarlo. Ahí lo dice el Señor, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Hay un dicho, mal dicho, que mi papá mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Un dicho mal dicho entre los cristianos, que dice, Dios ama el pecado, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ah, no, y entonces todos nos amparamos en ese dicho. Ah, pues es que Dios me ama. Sí, es cierto. Sí. Entonces no asumes tu responsabilidad de pecador. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que Dios abomina al altivo de corazón, Sí, amén. al arrogante, al orgulloso. Y dice, y no quedará sin castigo, ¿no? Entonces, una persona soberbia ya no tiene control sobre su propia vida. La soberbia se convierte en su amo. Sí. A una persona soberbia nadie le podrá señalar nada, nadie lo podrá corregir y nadie se le podrá acercar, porque la soberbia no se lo permitirá, a no ser que descubra su propia maldad y se arrepienta. ¿Y saben cuál es el escenario predilecto de Satanás para el pecado del orgullo? La familia. La familia. Porque la iglesia es una familia compuesta por familias. Y si la familia está destruida, entonces la iglesia no puede avanzar. El reino de Dios no puede avanzar. Esposos orgullosos, esposas orgullosas, hijos orgullosos, cristianos orgullosos. Dios va a tratar con el orgullo y el trato puede ser muy duro. Mejor digamos como David, perdona mis pecados, aun los que me son ocultos. Un cristiano soberbio es una persona que traerá mucho sufrimiento y dolor a su vida y a su familia. Por esta razón, es bueno que recordemos que nuestra propia opinión acerca de nosotros mismos puede que sea solamente la trampa que nuestro propio corazón nos ha tendido. El cristiano sabio sabe que hay realidades en su vida que no puede ver y que tiene toda la capacidad de neutralizarlo. Lo voy a repetir, el cristiano sabio sabe que hay realidades en su vida que no puede ver y que tienen toda la capacidad de neutralizarlo. O sea, un cristiano sabio entendido de este tema dice, no, yo no soy perfecto, yo tengo muchas equivocaciones, porque si tú, por eso también nos citaban hace rato el versículo, el que crea estar firme, pues mire bien que no caiga. Entonces, si tú eres un cristiano sabio, tú sabes que tienes debilidades, que tienes flaquezas, que hay situaciones en tu corazón que ni siquiera sabes que están ahí, ¿verdad? Y que entonces vas a caminar en la vida con sabiduría, pero no con arrogancia, ¿no? De decir, no, yo soy un cristiano. Por eso los más grandes hombres que se pudieron como ver que eran buenos hombres, grandes hombres de Dios, de hace varios años, no voy a dar los nombres, creyeron estar firmes y tuvieron las caídas más grandes, ¿sí? Metiéndose con prostitutas, ¿sí? Y teniendo ministerios poderosos de mucha bendición, hoy prácticamente quedaron en el olvido, porque no reconocieron que en su corazón había situaciones que ni siquiera ellos mismos alcanzaban a ver y que cada día tenían que entregarle a Dios esas áreas de su vida. De lo contrario les esperaba el fracaso, y esa es la realidad. El cristiano sabio no confiará de la propia evaluación de su corazón. Y por último, el cristiano sabio siempre buscará que el Señor lo examine para traer a la luz aquello que está oculto en su corazón. Agustín escribió algo muy interesante y él dijo, cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Y cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Y bueno, nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. O sea, cuando nosotros vamos delante de Dios
y le descubrimos nuestros pecados y se los confesamos, Dios dice, te perdono. Sí, la sangre de Cristo Así es. cubre todo pecado. Cubre multitud de faltas, de pecados. Cuando tú vas delante de Dios y descubres tu pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre esconde su pecado, Dios lo destapa, Sí. lo descubre. Y por amor. Y cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Qué maravillosa enseñanza, ¿no les parece? Por eso el tema se llamó Líbrame de mis pecados que me son ocultos. ¿Quisieras hacer un último comentario a este respecto? Sí, dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, Así es. abogado tenemos para con el Padre, la sangre del Señor Jesús. A Jesucristo el justo, Amén. ¿verdad? Sí. Abogado tenemos, sí. Bueno, eso es una gracia increíble, ¿verdad? Porque tenemos a un abogado que es bueno, justo, amoroso, irreprochable, inquebrantable. Aunque no deja de haber la consecuencia, Sí. te lo perdona, Sí, pero queda la consecuencia. sí, Claro. sí. Es lo que hay que meditar en Sí. eso. Ahora tú vas a decir, híjole, entonces, bueno, yo ya pequé, ya cometí mi error, bueno, voy a confesar mi pecado, Dios me va a perdonar, pero voy a tener que pagar las consecuencias. Bueno, sí, todo lo que el hombre siembra, eso tiene que cosechar, pero te voy a decir algo maravilloso. La diferencia del cristiano que se arrepiente y confiesa su pecado al cristiano que no está arrepentido y no confiesa su pecado, pero que de ambos sale a la luz y que han de pagar una consecuencia, la diferencia del cristiano del que estamos hablando es que la consecuencia o el pago, número 1, se aligera. Y número 2, Dios nos da la gracia de Dios, juntamente con la prueba nos da la salida. Y número 3, enfrentamos la disciplina o la consecuencia de la mano de Dios. Así es. Sí, ¿Verdad? sí, Y eso es lo que el mundo no puede experimentar. claro. ¿No? Y un cristiano no arrepentido obviamente no va a experimentar, pero cuando tú te arrepientes, tú de la mano del Señor, el Señor te da la gracia y la sabiduría para enfrentar y para pasar esa prueba. Sí, un cristiano no arrepentido es aquel que está pecando voluntariamente, que está practicando el pecado. Dice la Escritura en Hebreos que ya no hay más sacrificio para él. Ha pisado la sangre del Sí. Señor Jesús. Es más, yo podría Se decirlo peligra. de otra manera, un cristiano no arrepentido, pues no es cristiano, ¿verdad? Porque el cristianismo está fundado en el arrepentimiento y en la confesión de los pecados. Sí, sí. Entonces, ¿verdad? O sea, yo entiendo lo que estamos comentando los tres, pero a veces son como palabritas que tenemos por costumbres, ¿verdad? No, es que hay cristianos que no se quieren arrepentir, pues es que no son cristianos. Sí. Porque el Espíritu Santo es lo que produce en la vida del cristiano arrepentimiento, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo no está en una persona para producir arrepentimiento, esa persona no es cristiana, evidentemente. ¿Por qué le llamaban cristianos a los primeros cristianos? Porque se parecían a Cristo, hablaban como Cristo, vivían como Cristo, predicaban las enseñanzas de Cristo, por eso eran cristianos. Primero los llamaron los del camino y después los llamaron cristianos, Sí. ¿verdad? También vamos a ver que un cristiano arrepentido, consideremos si existe fruto en él. Ya Pablo dice que ahora en esta nueva vida en Cristo Jesús, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que pecaba, pues ya no peque, Claro, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, puede haber cristianos arrepentidos entre comillas, Ajá. no arrepentidos, un arrepentimiento que le traiga tristeza a su corazón que viene de Dios para que produzca vida, para que produzca salvación y vida eterna en él. Sí, y volvemos al punto, ¿verdad? Un cristiano verdadero peca, puede pecar, puede caer en ciertos pecados, ¿sí? Pero inmediatamente tú hablabas en un principio de la conciencia también. Sí, claro. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a nuestra conciencia y nos redarguye de pecado. Y cuando somos redarguidos de pecado, entonces tú hablas mucho de la santificación, de la doctrina de la santificación. Y la doctrina de la santificación es que cada día somos mejores. Cada día corregimos nuestros pecados y nuestras faltas. O sea, no vivimos una vida de ligereza de todos los días. No, pues el cristiano peca y me arrepiento. No. Porque el cristianismo encierra muchas doctrinas fundamentales. Una de ellas es el arrepentimiento genuino que produce obras de arrepentimiento. Y otra doctrina fundamental es la santificación, que va tomada de la mano de la doctrina de la santidad. Y que va tomada de la mano de la doctrina de la justificación por fe, por gracia, ¿sí? Entonces,
qué importante es que un verdadero cristiano, si tú te consideras un verdadero cristiano, deja ya de tapar tus pecados, deja ya de esconder esas cosas en tu corazón y haz lo de David: Señor, mejor perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Vengo delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor, y dame una nueva vida en Cristo Jesús. Quiero ser un verdadero cristiano. Que se ¿Verdad? examine a sí mismo y que Ajá. haga una auditoría espiritual de su vida. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, pues sí. El arrepentimiento es más que una emoción y ponerte a llorar porque te sentiste descubierto. El arrepentimiento te lleva a una acción, a un cambio de vida, a un cambio de mente, lo que llamamos metanoia, ¿verdad? A un estilo de vida diferente. No es que hoy no peco y mañana otra vez, una semana no, y luego al mes que entra sigo con el mismo pecado. No, el verdadero arrepentimiento te lleva a un cambio de vida, y muchas veces cuando eres confrontado con tu pecado lloras y dices: no, es que ya inundé mi recámara, así como el rey David inundó su recámara de lágrimas. Sí, pero el rey David tuvo un cambio de vida. Ahí se vio que realmente hubo un arrepentimiento. Sí, porque cuando Natán lo confrontó, él inmediatamente se echó a llorar. Dijo: contra ti, solo contra ti he pecado. He pecado, ¿sí? Y hoy no está el profeta Natán para decirte: tú eres el hombre, tú eres la mujer. No está el profeta Natán, pero tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en sus 66 libros, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, el Señor señala tus pecados y señala mis pecados. Y Pedro dice que hacemos bien en estar atentos ahora a la palabra de Dios. Dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? No la palabra profética hoy de Natán o de algún profeta, sino la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Entonces, si realmente tú atesoras en tu corazón este mensaje, hoy la palabra de Dios ha señalado tu corazón, tu pecado. Ve al Señor y pídele perdón, y el Señor perdonará todos tus pecados. Y como dice su palabra: y aunque fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la blanca lana. Aunque fueren negros como el carbón, serán blancos como la blanca lana. Y quiero cerrar leyendo este versículo que nos envía nuestro hermano o hermana Cas, que es Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios por la arrogancia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí está, el Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. El Señor siempre nos está dando la oportunidad de quitar de nuestro corazón todo pecado de orgullo y de arrogancia. No vaya a ser que, como yo decía a un principio y ahorita esta hermana nos confirma, el Señor endurezca nuestro corazón y nos entregue a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sí. Esa insensibilidad del corazón es terrible. Yo creo que debemos de considerar que la carne tenemos un enfrentamiento no solo con el mundo, sino contra nuestra propia carne. Y dice que el que siembra para la carne, siembra pecado. Y si siembras en el Espíritu, vas a sembrar vida y vida eterna. O sea, la carne es tu vieja naturaleza. Entonces, ¿por qué no meternos a lo que dijo el apóstol Pablo? A la nueva vida en Cristo Jesús, de modo que el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva creación es en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, queremos invitarles, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, invítalo, y que Él quite todo orgullo, que te ayude, mejor dicho, por medio de su Espíritu Santo, a que tú quites de tu corazón ese orgullo y esa arrogancia que no te permite reconocer tu pecaminosidad y ser libre. Señor Jesús, repite conmigo: te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti y que yo sin ti no soy absolutamente nadie, ni nada. Acepto, Señor, que he sido un hombre o una mujer arrogante, orgulloso de corazón, de espíritu, en mis acciones, y eso ha complicado mis relaciones y sobre todo mi relación contigo. Hoy humillo mi corazón delante de ti. Te reconozco como el Señor y amo de mi vida. No más orgullo en mi alma, ni en mi corazón, ni en mis decisiones. A partir de ahora, decido con mi corazón caminar en tus caminos y aprender de ti la humildad.
Señor, perdóname de mis pecados que me son ocultos y dame de tu misericordia y de tu oportunidad para cada día. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Sí, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, y también intercedemos por todos Sí, Señor. nuestros hermanos, Señor, por los que están escuchando, y que tú hayas hablado a su vida y que tu Espíritu Santo ha redarguido y se han reconocido pecadores. Padre, te pedimos perdón por ellos y que ellos también vengan delante de ti confesando su pecado. Perdona, Señor, todo pecado que hay en nosotros. Perdona todo pecado que hay en la vida de nuestros hermanos, Señor, y que ellos puedan volver su corazón a ti, que puedan reconocerte, que quites todo orgullo, Señor, todo pensamiento que venga a mentirles y de hacerles creer que están bien cuando ellos saben que lo que están haciendo a ti no te agrada y que tú lo aborreces, Señor. Que podamos aborrecer lo que tú aborreces y podamos amar lo que tú amas. Ayúdanos, Señor, que todo pecado oculto sea manifestado en nuestras vidas y que podamos, Señor, contigo salir más que vencedores. Gracias te damos por tu misericordia, porque en este mensaje no vemos otra cosa más que tu cuidado que tienes para con nosotros, que tu corazón está el que todos se arrepientan, Señor, y que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda, Señor. Gracias te damos, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es verdadera tu palabra, es cierta. Todos muchas veces tenemos pecado, pero inconscientemente no lo hemos evaluado en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, y eso nos va a enseñar el evaluarlo, examinarlo, a correr bien la carrera, a llegar a la meta que tú has propuesto para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor bueno, que cada enseñanza tuya, cada palabra tuya penetre en nuestros corazones, ya que tu palabra es viva y es eficaz y parte lo del alma y lo del espíritu. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, te entregamos este día, viernes, Señor, en tus manos. Bendícelo, guárdanos, protégenos, Señor, danos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, y que podamos estar quietos y reposadamente viendo siempre la salvación de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Pues muchas gracias, hermanos y amigos, por haber estado con nosotros este tiempo, que la pasamos muy bien. Siempre cómo se nos va el tiempo de rápido, ¿verdad? Estudiando la palabra y comentando y hablando. La palabra está viva y como está viva produce en nosotros esa hambre y esa necesidad de seguirla escuchando. Próximo domingo nos vemos, hermanos, en nuestra reunión general a las 10 en punto. Por favor, conéctense. Estamos transmitiendo por Facebook y YouTube simultáneamente. Reunámonos para adorar al Señor y por favor les recordamos, ayúdenos, apóyennos a traer sus donaciones de alimentos en especie o lo que Dios quiera traer en su corazón. Si usted quiere dar una ofrenda también para que compremos todo esto que está haciendo falta para estas familias que tienen necesidad, en un horario de 9 de la mañana, 9 de la noche, todos los días o de lunes a sábado. Les esperamos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga.